qué estamos haciendo hoy como educadores y después establecer un diálogo en forma permanente con nuestros colegas, porque descartamos que no aprendemos solos y ese ejemplo se transmite a nuestros niños. Que este espacio de hoy entonces nos permita juntos seguir creciendo, reflexionando y aportando desde cada lugar, que es lo que nuestra educación hoy necesita. Muchas gracias por estar. A continuación, el consejero del CEIP, maestro Héctor Fiorí. Bien. Buen día para todos. Primero el saludo de Irupé, que lo va a acercar dentro de un rato, creo que después del mediodía. Estábamos juntos para salir en la base de la Fuerza Aérea y la incertidumbre sobre si podíamos aterrizar o no en Rivera llevó a que Irupé esté llegando por vía terrestre, mientras que otros resolvimos finalmente correr el albur porque no teníamos tiempo sino de llegar, saludar y tener que retornar a Montevideo. Así que no voy a sustituir el saludo del Consejo y de Irupé, solamente me voy a permitir evocar una transformación enorme en la educación uruguaya y en la sociedad uruguaya en estos últimos años. No me resulta fácil dejar de imaginar aquel 2006 donde Miguel insistía en la posibilidad de que todos los niños tuvieran una computadora personal y que esa cuestión casi delirante de Negroponte, que por $100 se podía tener una computadora y que algunos países iban a entrar en ese grupo de selectos para ser el piloto mundial, que esa ilusión pudiera incorporar a Uruguay, y había todas unas discusiones de escala, si un país tan chico podía tener una producción a una escala tal que permitiese abatir los costos, y Uruguay estaba excluido y finalmente algunas gestiones de Miguel permitieron, y obviamente el respaldo del presidente de la época, el presidente Vázquez, permitió incorporar a Uruguay. De aquellas charlas a hoy creo que pasaron apenas 8 o 9 años y cambió la escuela, cambiaron las prácticas, cambiaron los niños, cambiaron los entornos escolares, y anoche el informativo decía que cambió la sociedad, porque anoche el informativo decía que más del 90% de nuestros niños manejan la computadora, un altísimo porcentaje se conecta, y veníamos de un censo docente que decía que el magisterio era el sector docente que tenía un manejo menos fluido de la computación, el censo docente del 2006. De aquella tercera parte de los docentes de primaria que reconocían tener algún manejo de la informática, a no sé qué porcentaje será, pero seguramente está muy cerca del 100%. Me parece que cambió el magisterio y cambiaron las prácticas. Hay hoy un departamento de Ceibal Tecnología, están las fortalezas que señalaba Sara, están los MAC, los dinamizadores, hay contenidistas, hay centros Ceibal Tecnología. Creo que pensar en el 2006 y ver la realidad de hoy es como un túnel del tiempo que cuesta admitir que transcurrió todo en tan pocos años. Creo que eso emociona, como emociona ver a niños en la vereda de las escuelas jugando o trabajando o estudiando o aprendiendo, siempre aprendiendo, ¿verdad?, con su ceibalita. Creo que eso se hizo con audacia, con la capacidad de ser un motor de transformación
que tuvieron algunos líderes de este proceso, particularmente el ingeniero Brechner, junto obviamente al presidente de la época, el ministro de Educación, a mucha gente que ayudó, pero que eso tampoco se hubiera podido hacer sin la decisión de un magisterio comprometido con las transformaciones, los cambios, estos procesos que Milka, que Sara estaban planteando. Se asumieron desafíos, hoy se nos plantea la alternativa de la producción, seguramente también la vamos a poder asumir y lograr. Así que muchas gracias a todos y un muy buen 6º Congreso. En representación del Ministerio de Educación y Cultura, la directora nacional de Centros MEC, Glenda Rondán. Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Rivera. Buenos días, colegas. Créanme que para mí es un gran honor poder estar aquí con estos que en definitiva todos son mis colegas. Yo no soy maestra, soy profesora, pero acá vemos unos cuantos profesores en esta mesa y seguramente del otro lado también hay. Quiero en primer lugar transmitirles el saludo, el abrazo, el afecto, el respaldo, el reconocimiento de la ministra María Julia Muñoz, que obviamente por razones de agenda no los podía acompañar. Mi reflexión va a ser bastante breve. Yo mientras escuchaba con muchísima atención a quienes hablaron previamente, porque uno aprende constantemente de lo que está escuchando de los demás. A mí me gusta ser esponja y aprender. Creo que dejamos de aprender el día que ya no pertenecemos más a este mundo. Si dejamos antes es porque ya estamos muertos o muertas. Y pensaba que la historia de la humanidad es la historia de las revoluciones. También el Uruguay. El Uruguay pasó por diversas revoluciones. Por nombrar una, las revoluciones que nos dieron la independencia, por ejemplo. Otras revoluciones. En el mundo tuvimos la revolución industrial que cambió la forma de vida del mundo entero. Pero si no hay una revolución educativa, difícilmente un pueblo, una nación pueda crecer. Yo, como docente, obviamente, como ustedes, admiro profundamente a José Pedro Varela. Lo he leído hasta el cansancio porque escribió sobre tanto que hasta escribió sobre la condición de la mujer, como se llamaba en aquellos tiempos. Varela hizo una revolución educativa, sin lugar a dudas. Pero el Plan Ceibal ha sido la mayor revolución educativa que ha tenido el Uruguay. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Que al principio costó, y bueno, a los docentes nos cuesta a veces adaptarnos a las nuevas metodologías, pero tuvieron un equipo formidable de gente que les ayudó a crecer. Y ese Plan Ceibal, esas ceibalitas, no solo modificaron la relación de enseñanza-aprendizaje en el aula, modificaron el hogar, modificaron el entorno, cambiaron la vida de la gente. Ahora tendríamos que preguntarnos por qué pasan esas cosas. Las revoluciones por la libertad, todos tenemos las más diversas explicaciones de los más diversos historiadores en el Uruguay y en el mundo. Pero las revoluciones en la educación necesitan algunos condimentos. En primer lugar, tener ideas con respecto a la educación. Y sin duda que el presidente Vázquez tuvo la idea, o de lo contrario, recogió una idea. Y yo ahora voy a decir algunas cosas que sé que a mi compañero de banco no le van a gustar, pero yo siempre digo lo que pienso. Yo digo que Miguel
tuvo algo que los docentes tenemos que tener todos los días, cada vez que entremos al aula, a la dirección, al gimnasio, a donde estemos. Coraje. Como dice el libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, no le tuvo miedo a la libertad. Y tuvo el coraje de decir que esto se podía hacer y que esto iba a ser un éxito, y le dio para adelante. Tenemos aquí un gran hombre que no le gusta que digan estas cosas, pero es bueno que entre nosotros nos reconozcamos y digamos cuánto le debemos a Miguel. Mucho, dijo Héctor, pero le debemos muchísimo. No solo los docentes, no solo los poseedores de la Ceibalita, no solo esos hogares, el Uruguay en su conjunto, porque solamente a través de la educación y solamente a través de la cultura es que realmente podemos cambiar una sociedad y hacer una revolución. La revolución tiene que pasar por la educación, y vaya si los docentes tenemos ese compromiso de cambiar, de todos los días innovar, hacer una cosa nueva. Este hombre es como, yo le llamaba a un profe mío del IPA, a Domingo Bordori, un pozo de sabiduría. Este hombre, además de tener la sapiencia, tiene una capacidad creativa formidable, formidable. Nosotros somos otro Uruguay después del Plan Ceibal. Y vamos a hacer otro Uruguay después del Jardal, y seguramente a Miguel se le van a seguir ocurriendo cosas. Y, como dice el presidente, uno cuando se compromete tiene que cumplir, y él se comprometió en su primer gobierno con el Plan Ceibal. Y Miguel, sin duda, que no solo se comprometió, se puso el mameluco y se puso a trabajar y hizo que aquellos que no creían, creyeran, pero no por obligación, por convencimiento. Nos dimos todos cuenta que eso era una herramienta fundamental. Entonces, yo para terminar, quiero decirte, Miguel, después voy a escuchar el rezongo en privado, muchísimas gracias, porque tú y otra gente acompañaron al presidente Vázquez. Pero también, como dice Miguel, los docentes tenemos una peculiaridad que a lo mejor le podemos hacer alguna transfusión a alguna gente del sistema político. Tenemos vocación de gobierno, de servicio. Yo soy mujer política desde hace muchos años que no estoy en la educación, pero los docentes tenemos vocación de servicio, y los políticos en cargos de particular confianza tienen que tener vocación de servicio para hacer devoluciones, para escuchar demandas, para cambiar lo que haya que cambiar.